Bueno, un saludo cordial al profesor Mariano Vargas Arias, con quien llevamos el curso de producción cinematográfica. Nos ha pedido entonces realizar un análisis de 3 películas peruanas y he decidido realizar 3 películas que van relacionadas también con mi carrera, porque de alguna manera nos ayuda, aporta a ver también desde los dos lados el comportamiento de algunos de los periodistas, de algunos comunicadores y de la misma población también. Por lo tanto, vamos a empezar con esta primera película, en realidad que es una película peruana, muy conocida por cierto, Pantaleón y las visitadoras. Fue creada o estrenada en todo caso el 30 de junio del año 2000. ¿No? Es un género de drama o comedia, tiene una duración aproximada de 2 horas con 17 minutos. El país ya decíamos que es de Perú y la dirección, por cierto, aquí de Francisco Lombardi. Una producción también de José Enrique. Y en cuanto al guión, está Giovanna Pogliorolo y además también Enrique Moncloa, quienes son los encargados del guión. En cuanto al reparto, son varios aquí los que están participando. Pantaleón, por ejemplo, está también la colombiana, Pochita, Chuchupe, está el general Collazo, el coronel López, además también el padre Beltrán, teniente Bacacorso y está, por ejemplo, también Pechuga, ¿no? Chupito Central y el Sinchi, este periodista que luego vamos a hablar. En cuanto a la productora, hablamos de América Producciones, la encargada entonces de realizar toda la producción de esta película. Ahora vamos con un breve resumen, en realidad que es bastante interesante porque esta película está basada en la obra de Mario Vargas Llosa. El capitán del ejército Pantaleón Pantoja es un hombre de buenos principios, un esposo y un profesional además responsable. Por todas estas cualidades, sus superiores lo eligen para que pueda llevar una misión bastante importante, pero sobre todo una misión secreta, que eso va a complicar las cosas. Organizar un servicio ambulante de prostitutas llamadas las visitadoras. ¿Para qué? Para satisfacer justamente las necesidades sexuales de las tropas del ejército que están en lugares recónditos en la Amazonía peruana. Entonces, Pantaleón no tiene experiencia en este trabajo, en este ámbito de la prostitución, pero siendo fiel justamente a sus costumbres, al trabajo que él viene realizando, acata la orden de sus superiores y se entrega de lleno a esta misión que le han encomendado precisamente. Como es un asunto secreto, y se vio obligado a mentirle incluso hasta a su esposa, a ocultarle a su esposa Pocha, ¿no? Y que por supuesto posteriormente ya generó la desconfianza y se apoderó de esta pareja. Pantoja en principio trató de hacer respetar y no de ser infiel a su esposa, ¿no? Como que trataba de respetar en todo momento. Sin embargo, fue débil ante la seducción de la visitadora conocida como la colombiana y terminó siéndole infiel en varias oportunidades. Casada, pero Pantaleón fue descubierto besándose en un bar con la colombiana, con esta visitadora, por el periodista que dirigía un noticiero, La Voz del Sinchi, en Radio Amazonas, y que por supuesto aquí sí se convirtió en una situación bastante complicada. El Sinchi fue a la radio y sacó el tema, su esposa escuchó, por cierto, porque estaba escuchando, ahí era una de las únicas radios que llegaba, y entonces su esposa escuchó y decidió abandonarlo a Pantoja. Entonces, posteriormente, Pantoja hizo llamar al periodista y ya luego de tanto chantaje le dio dinero, ¿no? Para callarlo, cosa que funcionó porque posteriormente ya el periodista empezó a cambiar las versiones, empezó a disculparse incluso, cosa que no es ético, totalmente reprochable este tipo de actitudes de este periodista. Uno de sus viajes que realizaba a las visitadoras al ejército hubo un asalto y mataron justamente a la colombiana y hasta ese entonces su esposa ya lo había abandonado. Pantaleón presentó además luego ya su renuncia, no fue aceptada, pero días después presentó una carta a sus superiores pidiendo disculpas por rendirle homenaje a la visitadora y que falleció producto del asalto. Le rindió todo un homenaje a la visitadora, con quien además le fue infiel a su esposa. Los superiores no aceptaron las disculpas y exigieron que pida su baja, y entonces aquí Pantoja se negó y fue enviado a un lugar lejano a cumplir con el servicio de alfabetización. Se pudo
pudo observar que ahí ya luego de ese trabajo, luego de dejar las visitadoras y toda esta misión primera que le encomendaron, volvió con su esposa. En el personaje principal, el capitán del ejército Pantaleón es un hombre sin vicios, ¿no? En principio eso es lo que se reflejó, responsable, ordenado, su trabajo era estricto y además trató de hacer siempre las cosas bien, ¿no? Pero su debilidad, esa debilidad lo llevó a mal camino y perdió su trabajo, perdió su esposa, aunque lo recuperó, pero generó ya antecedentes que por supuesto restan, ¿no?, a una persona. En cuanto al antagonista, la colombiana Olga Arellano, ella era una bella mujer para Pantaleón, conocida en el mundo del mal vivir porque también se dedicaba a la prostitución, fue también la más querida de Pantoja. En cuanto a la apreciación crítica de la película, ya hablábamos anteriormente cuando analizábamos el personaje principal, considerando aspectos positivos y negativos. Aquí, por ejemplo, es que en cuanto a la película, ha mostrado por parte de su personaje principal el aprecio que tiene por el ejército. El personaje de Pantaleón es simplemente notable en cada momento, pero la debilidad, como ya repetíamos, lo llevó por mal camino y entonces aquí sí las situaciones se complican porque no hizo ya al final valorar sus principios, lo ético, lo que genera sobre todo para que siga siendo una buena persona. Y aquí también esta apreciación crítica que de alguna manera también criticamos el accionar del periodista, ¿no? Porque este periodista va, chantajea, saca dinero y ahora sí las versiones cambian, cosa que no debe funcionar y que cuando se saca un tema, cuando se tiene las pruebas necesarias, hay que emitir el tema y hay que esperar que se sancione a estas personas que cometen cosas quizás como estas o ahora en temas de corrupción, por ejemplo, que tienen que ser retiradas del cargo si lo merecen, si cometen actos que no van relacionados con la norma. Entonces la película también es un poco lineal y que se podría a lo mejor mejorar también en cuanto a algunas técnicas filmográficas. Vamos a darle una puntuación personal a esta película para que, por supuesto, usted, profesor, nos ha pedido. Para mí creo que es un punto 8, ¿no? Por todo lo que muestra, por lo que es, por el lanzamiento y por lo conocida además y por el trabajo que se ha hecho. Yo creo que un punto 8 merece y que sí podría mejorarse quizás en cuanto a las tomas, ¿no? A unas mejores tomas quizás. Bueno, ahora entonces pasamos a la segunda película, una película también bastante interesante en realidad, que deja mucho que aprender, y así que se trata de Tinta Roja. Esta película también del año 2000 tiene un género drama periodístico, una duración más o menos de 100 minutos, es la película, y ha sido filmada en Perú y España, ¿no? Es más o menos el país donde ha sido producida esta película. Dirección de Francisco Lombardi también, el guión de Giovanna Pogliarolo y el reparto de Gianfranco Brero. También está Giovanni Sixia y Fele Martínez, quienes participan. Está también Lucía Jiménez, está Carlos Gasols, Ivone Fraincinet, está también Gustavo Bueno, además que Tatiana Astengo. En cuanto a la productora, se trata de la producción de Perú-España, América Producciones, Tornasol Films, Producciones Inca Films SAC o SA. Son quienes han participado. La música de Virgin Mendizábal, la fotografía de Teo Delgado, y en cuanto a los premios también que ha ido recibiendo esta película, que es bastante importante, ya decíamos, es el Festival de San Sebastián, Concha de Plata, mejor actor Gianfranco Brero, que ha podido recibir. Bueno, vamos entonces rápidamente ahora con el resumen de la película. Esta historia de un joven periodista en prácticas, Alfonso, y que ya en el mundo de la actuación se convierte en
Varguitas, luego representado por Giovanni, destinado a la sección de sucesos policiales, bajo la supervisión del veterano Faudes, Gianfranco Brero. El equipo se completa con el fotógrafo Escalona y el conductor del vehículo de prensa, quien además es el que le pone chispe, el que le pone algunos consejos ahí a Varguitas. Y esto además, lo que en principio es para Alfonso Simple mala suerte por ser asignado a una sección periodística sin interés, se convierte en una fuente de aprendizaje bastante importante, ¿no? Entonces Alfonso, como creo que esto no era tanto una mala suerte, ser asignado a policiales, pero luego se convierte en todo una fuente de aprendizaje y autoconocimiento también. Gianfranco Brero encarna de forma excelente a la Maduro Faudes, personaje cínico, por cierto, y además desengañado, brutal a veces respecto a sus métodos para conseguir historias truculentas. Es complicado sobre cómo le exige a que pueda buscar la información, ¿no? Y aprovechar también el dolor ajeno a fin de conseguir un buen reportaje que atrape a los lectores. En la misma onda están, por supuesto, el resto de personajes que integran el equipo. El fotógrafo Escalona también muestra sus habilidades para poder conseguir las fotos impactantes y aprovechar justo las escenas dramáticas. Todo ello es corroborado por el simpático Van Gogh en el conductor viejo y arrugado, ¿no? Este mayor que ya decía le pone la chispa, por cierto, cuyas citas contundentes sintetizan, ¿no? Sintetizan la actitud de unos profesionales condenados a contemplar la cara más degradada e injusta de la sociedad. Así también la historia contada se convierte, por cierto, en fuente de conocimiento tanto del mundo periodístico como la vida para el protagonista. Bueno, vamos a entonces ahora hablar del análisis del personaje principal y del antagonista. Un joven peruano, Giovanni Sixia, sueña con ser escritor mientras trabaja como redactor en prácticas en un periódico sensacionalista, ¿no? Por su carácter se integra fácilmente a la redacción y demuestra día a día su talento. Su jefe, un hombre por supuesto desencantado, delega en todos los temas y ve, por cierto, un joven ahí que su propio retrato de juventud, ¿no? El redactor tiene en su jefe modelo de lo que él no quiere llegar a ser, porque él veía a su jefe como, bueno, yo no quiero ser como mi jefe, pero bueno, ahora rápidamente vamos con el puntaje, la puntuación personal a cada película que nos pide el profesor. Para mí esto también, a ver, va casi un punto 9, un punto 9 que le podría calificar. No un 10 porque siempre va a haber errores. Y aquí creo que el morbo mucho refleja, ¿no? En estos tiempos la gente es muy susceptible y entonces uno publica a lo mejor una foto así con sangre, como que te dicen amarillista, como te dicen sensacionalista y no les gusta, ¿no? Sin embargo, el morbo también llama la atención, pero como que ahora la gente, a pesar de que les gusta ese tipo de noticias, porque lo hemos comprobado, yo lo he comprobado, les gusta ese tipo de noticias, accidentes, asaltos, la gente ve mucho esas noticias. Pero si ya vas publicando a lo mejor una foto sensacionalista, como que tratan de ir contra quien lo publicó, contra el medio, contra el periodista. Entonces, para mí creo que un punto 9, porque además genera bastante enseñanza, de las cuales hay mejoras que hacer, pero para nuestro mundo y para este estudio que vamos haciendo de ciencias de la comunicación para nuestra carrera, ayuda mucho. Vamos a hablar ahora de Retablo. Esta película, que fue lanzada el 7 de agosto del 2017, es relativamente nueva y tiene un género de drama. Además, también su duración es de 1 hora con 36 minutos. De acuerdo, porque a veces si uno ingresa al internet, más o menos eso se ve, otros lo tienen más corta, pero un aproximado de 1 hora con 36 minutos. Su país es Perú y la dirección de Álvaro Delgado,
Aparicio, y además también de la producción de Enid Campos, Álvaro Delgado Aparicio, que también aparece ahí en el guión de Álvaro Delgado Aparicio y Héctor Gálvez, y el reparto de Amiel Cayo, Junior Béjar, está también Magali Solier y Claudia Solis, la productora de Siri Producciones, la encargada entonces de realizar esta película. Vamos con el resumen de la película. Segundo Paucar, un niño de 14 años, quiere convertirse en un maestro de la creación de historias, al igual que su padre. No quería igualar a su padre para continuar con el legado familiar, sobre todo. Y a veces, ¿quién no ha pensado en ser, yo quiero ser igual que mi padre? ¿No? Muchos. En su camino, hacía una celebración comunitaria de los Andes y Segundo observa justamente accidentalmente a su padre en una situación que destruye todo su mundo, atrapado en su entorno chauvinista, y Segundo trata aquí de lidiar en silencio con todo lo que está sucediendo. Retablo es una película sobre hacerse hombre, o cómo hacerse hombre más o menos, o sobre lo que significa eso, pero también sobre la tolerancia para aceptar la familia, lo que el entorno rechaza con violencia. En el fondo, la película funciona ciertamente como uno de los retablos que hace Segundo y Noé. Como el retablo, los encuadres enmarcan los personajes desde fuera y desde adentro de ventanas, puertas y habitaciones, y la cámara mira en la familia como una de esas pequeñas figuras coloridas que en los retablos cuentan la vida cotidiana y las costumbres andinas, ¿no? Porque vamos entonces ahora ya con el análisis del personaje principal y del antagonista. El padre de Segundo es Noé, y es su maestro, ¿no? Retablista ayacuchano, por cierto. Segundo, nombre del actor y nombre real, Junior Béjar, es un adolescente que aprende las técnicas artesanales. Su padre, Amiel Cayo, es su mayor ejemplo, y además él se siente, por supuesto, comprometido con el ser su discípulo y ayudar en el taller. Vive también con su madre, Anatolia, en su nombre real es Magali Solier, en el campo, y es en una aparente tranquilidad, ¿no? Hasta que un día Segundo descubriera el secreto de su padre, y eso además lo dejara confundido, quebrado, sin otra reacción que rechazar que el arte que está aprendiendo es legado paternal, y en su lugar frecuentar espacios dominados por personas o por jóvenes que en su edad hablan de mujeres como objetos y de sexo con ellas, por ejemplo, espacios hostiles y rudos que como que de machos, ¿no? En lo que puede sentirse uno más que otro. Vamos entonces ahora con la apreciación crítica de la película, considerando aspectos positivos y negativos, también como lo hemos venido haciendo en las anteriores. En su primera película, el director Álvaro Delgado Aparicio narra con sensibilidad un episodio de aprendizaje de un territorio donde se imponen la humillación, el castigo social, que eso refleja mucho, ¿no? El espectador asume también la mirada de Segundo y cómo va interiorizándose el conflicto de su padre y las consecuencias de decidir algo sobre lo que vio. Aparecen dudas, reflexiones de lo que arrancan de la adolescencia, que lo llevan justamente en el mundo feliz de un mundo real, violento, conservador, homofóbico, por cierto, y donde debe dejar de ser aprendiz para consumir el protagonismo de su historia. La película también crece con él, ¿no? Porque se convierte ya de ser a lo mejor de lo estar en segundo plano, se convierte a un primer plano. En su última parte, Retablo tiene un desarrollo más convencional. Quizá aquí le haga falta una escena de confrontación real con los protagonistas y le sobren algunas lágrimas a Magali Solier, pero no opacan el final.
uno de los temas centrales de la literatura y en el cine además, y por supuesto en la vida real, en la búsqueda del padre, no una búsqueda física, sino también una búsqueda íntima al interior de su historia, entonces, y sus deseos, para saber quién es realmente y en el camino uno poder encontrarse a sí mismo, ¿no? El retablo cumple ahí con de gran forma con ese tema y se cruza con la intolerancia social para concretar un capítulo en el cine peruano sobre el que hay que seguir hablando, ¿no? Sobre todo eso. Vamos a darle una puntuación rápidamente a esta película, que además ha sido ganadora de algunos premios, bastante reconocida esta película peruana, por cierto, bastante sonada, ¿no? Y que no se encuentra gratuitamente para poder verlo en el internet, sino que se sigue todavía vendiendo. Una puntuación que nosotros le colocaríamos de unos 9 puntos también, entre 8 a 9 puntos en realidad, porque habla de una historia tan real, de una historia en la cual muchas veces uno se identifica con el decir yo quiero ser como mi padre.